Hola, ¿cómo andan? Bueno, aquí estoy haciendo otro video para seguir hablando del camino del autoconocimiento y de la autotransformación para transformarnos en quien verdaderamente somos. Y hoy les quería hablar eh, de cómo trascender el dolor. Obviamente siempre hablando desde mi experiencia, desde mi propio discernimiento, desde mi propio sentir. Yo siento que todo ser humano en algún momento de la vida experimenta un dolor profundo, una tristeza profunda, porque es parte de lo que nuestra alma elige para crecer en conciencia y en amor. No venimos aquí a vivir en cuna de oro y que la vida sea color de rosas. Venimos aquí a crecer en conciencia y a crecer en amor. Y eso lo hacemos a través de las experiencias. Entonces, a todo ser humano en algún momento de la vida le toca es pasar por ese sufrimiento profundo, por ese dolor profundo. Obviamente que hay experiencias mucho más fuertes que otras, pero bueno, yo siempre siento que el alma elige esas experiencias por algo y para algo, y que esas experiencias tienen un sentido profundo. Hoy les quiero hablar desde mi propia experiencia, de lo que yo hice para trascender el dolor. En mi familia venimos a trascender el dolor de los abusos sexuales. Hubo abusos sexuales de parte de la familia de mi padre y de mi madre. Y vienen de generación en generación, digamos. Yo fui abusada desde los 8 años hasta los 14 años. Es ahí donde pude decir basta. Lo mantuve en silencio un montón de tiempo. La verdad que lo mantuve en silencio un montón de tiempo porque era algo que no lo entendía, que me avergonzaba, que la verdad no entendía cómo había pasado eso, ni el por qué, ni el para qué había pasado eso, y me avergonzaba mucho. Entonces decidí mantenerlo en silencio un montón de tiempo. Obviamente que era una mujer que vivía con mucho miedo y con ira, con tristeza y con dolor profundo en el alma. Hasta que un día decidí abrirme y decidí contarlo. Que fue a los 24 años cuando, bueno, no, fue mucho después, ¿no? Pero decidí abrirme y contarlo porque mi segunda hija, que se llama Valentina, nació con una enfermedad genética que se llama fibrosis quística, que afecta el pulmón y el páncreas. Entonces ahí es como si me hubiesen metido el dedito en la llaga y empecé a pensar, no, esto no puede ser así, la vida no puede ser esto, que un niño nazca enfermo, no me cerraba. Y entonces ahí empezó mi camino de autoconocimiento y de autotransformación, porque ahí empecé a preguntarme, ahí empecé a leer, a investigar, a ver de dónde venían las enfermedades. Ahí se abrió como el campo de las posibilidades como para entender bien de dónde venía la enfermedad de mi hija. Y un día, entre tantas cosas que hice, entendí que Valentina había sido engendrada con tristeza, con dolor profundo, que era mi tristeza y mi dolor profundo. Que en realidad al principio uno no sabe de dónde viene, porque yo no sabía realmente de dónde venía, no sabía que era justamente por ese silencio que yo había guardado. Y bueno, cuando supe que realmente para cortar los abusos en la familia tenía que hablar, hablé. Junté a toda mi familia y hablé y les conté a todos lo que había pasado. Y por supuesto que no era la única, que encima uno piensa siempre que es el único. No era la única.
En mi familia había abuso por todos lados, nada más que todo se mantenía en silencio. Y bueno, una vez que hablé, yo sentía que había perdonado, que realmente nunca sentí ni odio contra esa persona, justamente lo contrario, me generaba como un poco de compasión, no entendía, sí sabía que en el fondo esa situación me había cagado la vida porque realmente obviamente que no solo fui abusada por esa persona, sino que después inconscientemente dejé que muchas personas abusen de mí. Entonces sí sentía como que esa situación me había cagado la existencia. Pero bueno, no sentía ni odio, ni no tenía esos sentimientos, real que no tenía esos sentimientos. Sí era como que yo era la víctima y el otro era el culpable, eso sí. Entonces, bueno, cuando abrí es como que se empezó a liberar toda una familia, se abrió todo el tema de los abusos, pero bueno, y ahí es como que sentí que podía perdonar, estar más relajada, eh, pero me faltaba la comprensión, realmente me faltaba la comprensión. Y hasta que un día, en este camino, pude comprender que literalmente lo comprendí en una ceremonia de ayahuasca, pude comprender que yo con esa persona había hecho un pacto de almas, que los dos habíamos decidido el abuso, justamente para trascender el abuso, para que se corten los abusos en nuestro clan familiar. Entonces pude ver con mucha claridad que habíamos hecho un pacto de almas. Y ahí pude comprender, pude tener otra visión, pude comprender, pude mirar las cosas como desde otra perspectiva. Y, y ahí me di cuenta que yo era tan responsable como la otra persona. Y ahí me pude perdonar a mí misma. No sentí que tenía que perdonar a otro, sino sentí en lo más profundo de mi corazón que la primera persona que tenía que perdonar era a mí misma. Yo cuento esto justamente porque hay personas que siento que se quedan como inmersas en ese dolor y no pueden salir de ahí. Yo desde mi propio sentir, lo primero que le diría a una persona que vivió un dolor profundo, una tristeza profunda, primero que poder hablarlo, poder compartirlo con alguien, poder abrirse con alguien. Ese es el primer paso, no guardárselo tanto tiempo porque no tiene ningún sentido, porque realmente que justamente si te pasó es por algo y para algo, ¿no? Y después de poder hablarlo y compartirlo con alguien, es como ir hacia adentro, ¿no? Es como abrazar ese dolor, es como tener como esa compasión con vos misma y con ese dolor, con ese sufrimiento profundo. Y dejar de poner el foco fuera en que el otro fue el culpable y que vos sos víctima, porque real que no es así, que nosotros elegimos nuestras experiencias justamente para crecer en amor y en conciencia. Entonces son pactos de almas que hacemos. Entonces es salir del papel de víctima, es dejar de echar la culpa al otro y hacernos responsables de nosotros mismos y de que nosotros elegimos esa situación, por más de que a la mente eso le cuesta mucho entenderlo, pero bueno, la verdad que no hay que entenderlo con la mente, hay que entenderlo con el corazón y hay que mirarlo desde una visión más elevada, hay que mirarlo desde nuestra propia esencia. Bueno, era esto lo que hoy les quería contar, mi experiencia, abrir mi corazón, porque yo a todas las personas que vienen a hacerse una conexión conmigo, lo primero que les digo es que abran el corazón para llegar a lo más profundo de uno mismo. Bueno, para los que no me conocen, yo hago conexión cuántica. La conexión cuántica es un viaje hacia la profundidad de nosotros mismos.
y sirve para justamente liberarnos de traumas, de bloqueos, de experiencias traumáticas, y sirve para conectar con la mejor versión de nosotros mismos, sirve para recordar y reconocer quiénes somos, sirve para activar nuestros dones, nuestras habilidades, sirve para conectarnos con otros seres que ya no estén, para conectar con nuestras vidas multidimensionales. Bueno, nada más era esto lo que hoy les quería decir. Les mando un beso enorme, pura vida para todos y recuerden que somos la vida.